Bien, con las disculpas del caso por esta demora en el retorno a la programación, situaciones que justamente en tiempos de tecnología, como peruanos tenemos que adaptarnos para que de esta forma la comunicación y la transmisión llegue en la plenitud que justamente deseamos para todos ustedes como televidentes de Vescable. Pero ya estamos haciendo los esfuerzos denodados para que justamente podamos enlazar con nuestra siguiente entrevistada, en esta invitación virtual que hemos extendido por el tema, saber que estamos todos aún manteniendo los protocolos de bioseguridad. Estamos con Karin Guevara, quien es experta en temas electorales. Pero con Karin vamos a seguir a través del audio, nada más vamos a poder escuchar las recomendaciones y consejos que justamente esperamos que den los entes electorales en las siguientes semanas, pero en base a las reformas que tienen que ser aplicadas, que tienen que ser implementadas en nuestro país desde el Congreso de la República. ¿Cuáles son las reglas de juego que en estos momentos están vigentes y aquellas reglas de juego electoral, estoy hablando, que están pendientes aún de evaluación o de aprobación en el Congreso de la República con miras al próximo proceso electoral del 11 de abril del 2021? Doctora Karin Guevara, ¿qué tal? Buenas tardes, ya. Bienvenida a Rumbo Poder a través de Vescable Televisión. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias en principio por la comunicación. En pleno, bueno, ya se ha convocado a elecciones, ya ha empezado a poner en marcha el resto del cronograma electoral. Recordemos que con la convocatoria, las elecciones en sí no es que estén ya, formalmente han empezado, pero previo a ello han ido habiendo lo que llaman actos preparatorios al proceso electoral, que ya se han ido realizando. Por ejemplo, el cierre del padrón, el tema de las inscripciones de las organizaciones políticas, que por un lado se ha suspendido el plazo de adecuación de las organizaciones que están inscritas a la legislación vigente, y por el otro está pendiente aún, justo que tú acabas de mencionar, lo que es el tema del plazo que tienen como máximo las organizaciones políticas para inscribirse, que sería este 15 de julio, ¿no? Que es la fecha límite para la convocatoria de elecciones. Entonces, pero doctora Guevara, antes de entrar sí. lo que está pendiente por aprobarse, por hacerse en el Congreso, en el contexto electoral, en el plano netamente político, ¿qué cosa ya está vigente, ya está normado para que la población sepa, por ejemplo, en base a qué va a girar este proceso electoral que acaba de convocar el presidente Martín Vizcarra? Bueno, en principio lo que pasa es que lo siguiente que estaríamos normalmente, ver el tema independientemente de los organismos electorales, las elecciones internas, pero aún es un tema que aún falta definir por parte del Congreso, tanto lo que es inscripción de candidaturas como las propias elecciones internas. Lo que sí quedó definido, doctora Guevara, está pendiente. Claro, pero doctora, lo que quedó definido es que para este proceso electoral 2021 no hay las primarias, no hay procesos primarios. No hay las primarias, exacto. Ahora el tema es cómo se van a llevar a cabo, cómo se va a regular las elecciones internas, porque internas, democracia interna tiene que haber. Claro, eso no es básicamente no para en que las primarias como como los candidatos. Claro, que es claro. para que en una diferencia, por ejemplo, para que la gente pueda entender un poco más, ¿en qué se diferencia lo que se pretendía implementar este 2021, si es que no había pandemia, con las elecciones primarias y las elecciones internas? ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Para que la gente pueda entender más. A ver, lo que pasa es que las elecciones primarias, además de ser presenciales, eran obligatorias, iban a participar afiliados, no afiliados, entonces era más, y era obligatorio. Entonces es diferente a a lo que estaba nuestra democracia interna que estaba vigente, ¿no? Que no es obligatorio. Puede ir dependiendo del estatuto, si es el afiliado o solamente van a ser los no abiertos, o sea, afiliados no afiliados o incluso hasta por delegados. Pero hoy por hoy esas son las tres modalidades que estarían en cuestión, ¿no? Ya, dicho en buen cristiano, las primarias no van ahora. Claro, dicho en buen cristiano, doctora Guevara, las elecciones primarias eran de carácter obligatorio o serían de carácter obligatorio para elegir candidatos. Exacto.
Dentro de los Ya. precandidatos, por darle una denominación, dentro de los precandidatos se van a elegir a los que van a ser candidatos. Esto es, los que van a participar en la fórmula y listas que van a ser presentadas a los jurados electorales especiales para la inscripción de sus partidos, ¿no? Sus candidaturas. Ahora, en el plano de la paridad de género, que justamente alternancia, lo que se estaba debatiendo tanto en los últimos meses, incluso antes de que se cierre el Parlamento anterior, ¿cómo entra esta figura y cómo va a funcionar? La paridad y alternancia es algo que se aplaude de por sí, pero el tema es que tiene un déficit, ¿no? Que seguro tú en su momento también lo habrás resaltado, que es el tema de que no se ha aprobado, que está aprobado, perdón, el voto preferencial, ¿no? Entonces, como que es un problema de eficacia de la propia norma que va a tener, ¿no? O sea, ¿cómo se va a pretender la paridad y la alternancia? Sí. Claro, en el papel, ¿cómo funciona la paridad o alternancia? Vale. Por ejemplo, si en la lista, en la fórmula, el primer candidato o candidata que sea, si es candidato, el siguiente va a ser candidata en la fórmula. Si es en la lista, la siguiente va a ser candidato, candidata, candidato, candidata, candidato, candidata. Ese va a ser el correcto orden. Ya. Y con el voto preferencial, ¿cómo se afecta esa paridad? Lo que pasa es que cuando ya pasen lo que es la valla, la primera valla para el efecto de distribución de escaños, ahí se va a ver quiénes han obtenido el voto preferencial. Entonces, normalmente, dado los estudios que lo hizo incluso la alta comisión, los que tienen mayor poder adquisitivo precisamente es el género masculino, ¿no? Entonces, ellos son los que logran uno, dos, las primeras posiciones en tema de voto preferencial. La ubicación, ¿no?, más afectante de cada lista. Claro, por ejemplo, a ver, el partido X, si bien tiene el tema de la paridad de la alternancia, en voto preferencial, los 5 han sido electos, 5 varones en tema de voto preferencial y ninguna mujer. Entonces las mujeres van a tener que pasar a lo que es a la distribución de manera que han sido presentados, ¿no? Entonces, la eficacia de la norma, el tema es que ni siquiera se ha visto en este Congreso lo que es el tema del financiamiento. Entonces, hubiese sido ideal que no se hubiera aprobado el tema del voto preferencial, ¿no? Para que ya sea ver cómo es la teoría y en la práctica, ¿no?, de esta instancia. Si se cumpliría o no los estudios que se habían hecho, ¿no?, sobre ese tema. Y ahora dentro, por ejemplo, de lo que también se encuentra aprobado es el aspecto propiamente dicho de la prohibición de postulación de personas semifinales en primera instancia, o es que aún queda pendiente un paso más para que se pueda eso hacer realidad, que es justamente algo muy importante dentro de la intención de adecentar la política en nuestro país. Claro. En ese aspecto, aún si bien ha pasado la primera votación, tiene que pasar una reforma constitucional. Entonces, si pasa esa votación, ya sería, y lo ideal es que sea antes de la inscripción de las elecciones internas, ¿no?, para que puedan tener sus candidatos, porque ellos también hacen sus propias vez en julio. Ya empezó justo la segunda legislación ordinaria, creo que tiene el de pleno, la sesión ordinaria, la segunda parte de eso. Entonces, del 7 de julio, creo. Entonces, lo ideal es que se apruebe ya, si es que va ese tema, ¿no?, de que los sentenciados en primera instancia por delitos que tienen pena privativa de libertad mayor a 4 años no puedan participar, ¿no? Eso está pendiente. Todavía no es un requisito en este momento. Por el momento no hay una ley en ese sentido, una modificación constitucional en ese sentido que marque esa prohibición, y es por eso que vemos que tanta gente que llega al gobierno poder
es solamente para que termine blindándose de las prerrogativas que esté generando. Doctora Karin Guevara, muchas gracias por Claro. este enlace. Gracias también. Gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Estamos llegando a la parte final de este primer programa Rumbo al Poder a través de Vez Cable Televisión. Y como ven ustedes, en esos instantes hemos abordado temas de coyuntura nacional y no solamente de coyuntura política, también de coyuntura social, de coyuntura de salud pública, de coyuntura financiera, que es justamente lo que nos interesa abordar para que podamos poner en el contexto todo lo que en estos momentos viene atravesando nuestro país en una situación bastante preocupante, donde el desempleo se acrecentó, donde las políticas públicas no están funcionando como se espera, donde además en el aspecto político hay mucha tensión de por medio y poco diálogo que en realidad se espera que pueda primar en esta situación tensa que viene en el centro a los 30 millones de peruanos. Discusiones entre grupos de personas, una persona que es el presidente de la República, otra persona que es el presidente Manuel Merino, del Congreso de la República, o también otras personalidades, como en el caso de la presidenta del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, la del TC, Manuela Ledesma, y que todos están girando en torno a temas de reformas políticas. Y por un momento nos hemos olvidado de la situación bastante difícil que muchos hogares, millones de peruanos, están atravesando en esos instantes por el tema de la pandemia, ocasionada con el desempleo, la mortandad que también se viene desatando, la situación crítica que en estos instantes los hospitales están atravesando, los familiares que no pueden acudir a clínicas privadas, es que no son referenciados, referencias que no se dan si es que no se conoce si hay cama disponible en clínicas privadas, por más que se está pagando cerca de 65,000 soles a tarifa plana. Entonces es bastante delicada esta situación, que solamente esperamos que Dios pueda ayudar a las autoridades y a todo este país para que prontamente se pueda superar esa difícil, complicadísima situación que como nación estamos en estos momentos pasando por una situación de calvario, por una situación dura que puede generar un fuerte revés en nuestro futuro como patria, como sociedad, cuando entendemos que hay niños, hay niñas que tienen esperanzas de una mejor nación, un mejor país, pero que lamentablemente la pandemia ha desnudado lo peor que en realidad hace mucho tiempo ya conocíamos, pero expuso de manera mucho más fuerte y golpeándonos duramente en la cara la precariedad en la cual se encuentran nuestras instituciones, tanto políticas como la atención a los usuarios, atención en temas de salud, como también la precariedad educativa que en estos momentos están pasando. Todos esos temas seguiremos abordando cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde por esta programación de Vez Cable Canal 3 para que usted pueda conocer de cerca y de lleno lo que en estos momentos estamos viviendo. Antes de despedirme, agradecer al equipo de producción y también sobre todo agradecer al señor Demóstenes Terrones que nos permite justamente, equipo de producción, estar dentro de esta programación para que de esta forma llevemos la información, las entrevistas y el contenido que usted merece recibir cada domingo, reiterado, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Mientras tanto, con estas palabras tengo que despedirme y dejar la continuación de la programación de Vez Cable. Conmigo será, Dios mediante, hasta el próximo domingo, repito, de 11 a 1 de la tarde. Chao, que Dios lo bendiga.